Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo E, conformado por Sergio Aranguis, Jaime Pessoa, Francisca Reyes e Iván Sepúlveda, y vamos a presentar nuestro proyecto de iluminación para un estadio con estándar FIFA. Bueno, se desea iluminar un estadio de medida 105 por 68 metros, calificado como clase 1, lo que significa que es para entrenamientos y eventos recreacionales sin televisar. Los sistemas de iluminación a instalar deben cumplir con los requisitos de aspectos ambientales, jugadores y árbitros, espectadores y medios de comunicación. El sistema de iluminación necesario para un campo clasificado como clase 1 debe cumplir los siguientes requerimientos. El posicionamiento de las luminarias. Por una parte, la norma nos recomienda usar mínimo 4 focos. Y también en la parte naranja no puede haber ninguno en esta área, mientras que la zona amarilla no puede tener iluminación artificial. También se debe cumplir con una iluminancia horizontal media de 200 lux. Esta se mide a una distancia de 1 metro desde el suelo y con una separación entre cada punto de 10 metros. Debe cumplir también con un valor de uniformidad que corresponde a la iluminancia mínima sobre la media, mayor o igual a 0,5. Mientras que la lámpara debe cumplir con una temperatura de color mayor a 4000 K y un índice de reproducción de color mayor o igual a 65. Por otro lado, la norma contempla el impacto que tiene sobre la comunidad local el estadio, a través del cálculo y la medición de la iluminancia invasiva proveniente. Para esto se mide la iluminancia horizontal media y la iluminancia vertical máxima, las cuales deben cumplir con: a 50 metros de la cancha debe haber una iluminancia horizontal media de 25 lux y una iluminancia vertical máxima de 40 lux. A 200 metros de la cancha, la iluminancia horizontal media debe ser de 10 lux, y la iluminancia vertical máxima debe ser de 20 lux. La luminaria utilizada es de 4200 Kelvin, tiene una reproducción de color de 80 y es de 2175 watts. Se utilizan 5 luminarias por cuadrante, las cuales cuentan con un reflector que distribuye longitudinalmente el flujo luminoso sin que la proyección de este sea tan ancho, para que no se sobreponga con los flujos adyacentes. Siguiente. Los puntos de irradiación fueron dispuestos para aprovechar al máximo la capacidad de alcance de las luminarias. Es por esto que los postes tienen dicha ubicación, los cuales se encuentran cercanos al límite del área permitida de los costados. La iluminancia en el punto de irradiación es muy alta, es aproximadamente 1200 lúmenes. Sin embargo, al ajustar este punto debidamente con los puntos de medición de la trama, es posible conseguir la luminancia requerida alrededor de los 200 lúmenes. Siguiente. La principal manera de lograr la uniformidad requerida de 0,5 fue acotando lo más posible los valores de luminancia máxima respecto de los valores mínimos. Ahora le toca a mi compañero. A continuación se detallarán las tramas de cálculo utilizadas para la medición de iluminancia. De rojo se tienen las tramas de cálculo utilizadas en la cancha. De amarillo se tiene la trama de cálculo para medir la contaminación lumínica en el perímetro a 50 metros del estadio, y de verde se tiene la trama de cálculo para medir la contaminación pero a 200 metros. A continuación se detallan los resultados arrojados por el software Dialux. La iluminancia promedio en la cancha corresponde a 257 lux, mientras que la uniformidad en la misma es de 0,5. Siguiente diapositiva. También tenemos los resultados de la contaminación lumínica que genera la cancha desde su perímetro hacia la ciudad, a 50 metros y a 200 metros. Los primeros cálculos mostrados de iluminancia horizontal media en el borde inferior e izquierdo respectivamente son a 50 metros. En el borde inferior tenemos una iluminancia media horizontal de 3.59, mientras que en el borde izquierdo tenemos una iluminancia horizontal media de 1 lux. De igual manera, la iluminancia vertical máxima, también en el borde inferior e izquierdo respectivamente, tienen un valor de 31 lux y de 22 lux. También tenemos los valores de cálculo de iluminancia a 200 metros.
La luminancia horizontal media, medida esta vez en el borde superior y derecho, es de 0,11 y 0,07 respectivamente, mientras que los valores de iluminancia vertical máxima, medidos también en el borde superior y derecho respectivamente, son en el borde superior de 1,42 lux y en el borde derecho tenemos 0 lux a 200 metros. Para finalizar la presentación, concluiremos con tablas comparativas con los estándares FIFA. La primera tabla es sobre los parámetros de la iluminación de la cancha. El primer parámetro, iluminancia horizontal, en el proyecto es de 257 lux, los cuales están dentro de los márgenes de clasificación 1, debido a que piden como mínimo 200 lux. La uniformidad es de 0,5, también dentro de los márgenes de la clasificación 1. La temperatura del color de la lámpara es de 4200 Kelvin, mayor al mínimo que pide la clasificación 1, que son 4000 Kelvin. Reproducción del color de la lámpara es de 80, también mayor a lo que pide la clasificación 1, que es igual o mayor a 65. También destacar que la clasificación 1 pide como mínimo 4 postes, los cuales también el proyecto cumple. Sobre la contaminación ambiental, se separó en dos tablas. La primera tabla es con la trama de cálculo de 50 metros, la segunda con la trama de cálculo de 200 metros. La primera tabla cumple con la invasión horizontal y el máximo vertical, ya que la iluminancia máxima es de 25 lux dentro de la invasión horizontal y la iluminancia máxima en el máximo vertical es de 40 lux. Se destaca que ninguna superó más del 5 lux. En la tabla de contaminación ambiental de 200 metros, la invasión horizontal y la máximo vertical no supera los máximos, que son 10 lux y 20 lux. Cabe destacar aquí que están muy cercanas a cero, por lo que la contaminación ambiental puede considerarse baja en 200 metros. Finalizando, el proyecto o el sistema de iluminación propuesto para el proyecto cumple con el estándar FIFA y clasificación 1. Además, cumple con los requerimientos sobre la contaminación lumínica. Además de destacar que solamente se utilizó un tipo de luminaria. El proyecto utiliza 43.500 watts, lo cual es un número razonable considerando que un estadio de grandes magnitudes, clase 4 o 5, utiliza en promedio 25.000 kilowatts. Esta fue nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.